Hola, buenos días. Estamos hoy aquí en nombre del Festival Dando Vida a la Muerte y os damos la bienvenida a este espacio que hemos preparado con mucho cariño hoy para conmemorar el Día Internacional de los Cuidados Paliativos que se celebra cada 14 de octubre. Mi nombre es Sara Castro, yo soy voluntaria en Cuidados Paliativos en el Hospital de la Fuenfría de Madrid y dirijo el proyecto Las Luciérnagas, desde donde acompaño profesionalmente al final de la vida. Soy celebrante funeraria y asesora en decisiones anticipadas. Y para hablar de este tema con rigor, pues hemos convocado a personas profesionales que ejercen su labor en unidades de cuidados paliativos. Y bueno, os voy a presentar a estas personas que nos acompañan, que es un lujo teneros aquí a todos hoy. Comienzo presentando a Mireia Serra. Ella es psicoterapeuta Ujú. en cuidados paliativos y a día de hoy ejerce en la Fundación Instituto San José de Madrid. Ella es además doctora en psicología. Gracias, Mireia, por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Estoy en la unidad de daño cerebral ahora mismo, ¿vale? Pero en el 2009 ya abrimos la musicoterapia en la unidad de cuidados paliativos y paliativos está en el corazón y atendemos igualmente a las personas que mueren en esta otra unidad. Sigue habiendo musicoterapia ahí, pero es una pequeña aclaración, ¿vale? Bien, gracias, Mireia. Sí, gracias a ti y a todos. Nos acompaña también Soledad Gallego Blanco. Ella es licenciada en filosofía y acompaña a personas al final de la vida como voluntaria en diferentes unidades de cuidados paliativos desde el año 2013. Bienvenida, Soledad. Muchísimas gracias, Sara. Es ciertamente un placer poder hablar de este tema con vosotras y con Vicente. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Y nos acompaña también Vicente Lafuente de Otto. Él es médico en cuidados paliativos en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es terapeuta Gestalt, especializado en duelo en el programa DOL de Asunta Mateu, y es una persona con un camino de búsqueda espiritual a través del programa SAT de Claudio Naranjo y con un proceso de terapia personal de casi 20 años. Y además es papá de 3 hijas. Así que bienvenido, Vicente. Muchas gracias, un gustazo poder participar y eso, darle un poquito de visibilidad a este tema. Sí, la verdad es que es un lujo que haya este día, ¿no? Para recordar algo que es tan importante como los cuidados paliativos, ese momento del final de la vida, ¿no? Que todos los que estamos hoy aquí pues pretendemos cuidar, ¿no? Y acoger. Y bueno, pues me preguntaba, pues eso, ¿no? A veces escucho personas que hablan o escuchan sobre cuidados paliativos y a menudo lo asocian con que se acaba la vida, ¿no? Que ya queda poco de vida. Y me planteaba si esto es real, ¿no? Si los cuidados paliativos son solamente para esos últimos momentos o cuándo empiezan, ¿no? Los cuidados paliativos, qué parte abarcan del proceso. Quien quiera puede contestar o vamos contestando uno a uno, como queráis. Yo entiendo que mejor contesta Vicente, pero porque, bueno, desde el papel de voluntaria en unidades de cuidados paliativos, pues mi respuesta es casi, pues sí, claro, porque habitualmente las personas que están en esas unidades pues no tienen una perspectiva de vida muy larga, pero entiendo que no es así siempre, ¿verdad, Vicente? Es verdad que ha habido al principio, venimos de un modelo en el que sí que era un poco así, que llegábamos los paliativos casi al final de la enfermedad, final, casi a veces no nos daba tiempo a poder trabajar en profundidad con temas súper importantes. Y sí que hay un cambio de paradigma desde hace bastantes décadas, diría, en el que intenta incluirse los paliativos en una fase más precoz de la enfermedad, donde conviva todavía el tratamiento curativo con un tratamiento paliativo en el que poder trabajar pues toda la planificación anticipada de decisiones complicadas que se pueden ir tomando y adelantando para tener en cuenta los valores y la dignidad de la persona, ¿no? Sí. Yo le añadiría que también independientemente, ¿no? del tiempo que tenga la persona, cuando nos llega al final de la vida, el tema es el cómo lo vivimos, ¿no? Esa calidad que podemos imprimir, del compartir, del dar, del recibir, del estar celebrando la vida, que es ahí donde estamos y de donde nos movemos, ¿no? Independientemente del tiempo que la persona llegue, es verdad que haya esa sensación como de cerrar y de un final de vida que se ve cercano,
pero la calidad y el cómo la vivimos, aunque sea solo un día, pues ahí está ese valor que yo creo que aquí todos compartimos y que queremos transmitir, ¿no? Hoy ese día especialmente. Qué bien, ese cuidar, ¿no? Ese paliar, ¿no? Sí, que lleva la palabra, ¿no? Los cuidados. es que lo has dicho tú al principio, cuidar y acoger. Has dicho dos palabras muy claves, ¿no? Y acompañar también, o sea, es la otra. Sí, así es. Me preguntaba que vosotras, que lleváis tantos años dedicados a los cuidados paliativos, ¿cuál es vuestra idea, ¿no? Por una parte, desde el voluntariado, la musicoterapia, la medicina, ¿dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Es como un poco, si puedes, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero como esa perspectiva, ¿no? de los cuidados paliativos en España, estos cambios que ha habido y de dónde veníamos también, ¿no? Que es importante valorar dónde estábamos y dónde estamos ahora. Es Quien verdad que es una quiera. pregunta un poco amplia. Sí, A es ver, amplia, sí. sí que puedo, o sea, mi primer contacto con paliativos fue en 2008 en la Fundación Cudeca en Málaga, ¿no? Que fue muy pionera de los paliativos en la provincia y en la comunidad, yo diría, y ahí estaba la historia de ahí de la comunidad, que es bonita, la de Joan Hunt, que falleció su marido de cáncer en el hospital sin atención paliativa, y ella, que venía de una cultura como la inglesa, donde estaba súper desarrollado el modelo, cogió un poco de dinero que tenía de la herencia y con un par de donaciones y una médico que es la directora actual del programa de la fundación, iban en coche a atender a domicilios a las personas para ir dando una atención de paliativos de calidad, ¿no? Para dar trabajar por una muerte digna, ¿no? Y claro, venimos de eso, y esto creo que fue, pues yo creo que a finales de los 80, pero no estoy del todo seguro, creo que puedo fallar el dato. Venimos un poco de ahí. Ahora, en ese sentido, se ha desarrollado los paliativos de una manera fantástica, que evidentemente siempre puede haber mejoras, ¿no? Pero la cultura paliativa ya no es solo cuestión de unos cuantos héroes o heroínas, ¿no? De aquel entonces, sino que está bastante integrada ya no solo a nivel sanitario, que todavía queda mucho, como a nivel social, porque casi todo el mundo sabe lo que son los cuidados paliativos, y aunque hay conceptos que están un poco equivocados en algunas de las personas que acceden a los cuidados paliativos, en general hemos evolucionado mucho con respecto a donde veníamos, ¿no? De que era una cultura de absoluta espaldas a la muerte. Y bueno, y lo que queda por recorrer, que es verdad que la pregunta es muy amplia, creo que todavía en el modelo médico creo que nos queda mucho a los sanitarios y sobre todo a los médicos, yo diría, por permeabilizarnos a que la vida tiene un fin, que no estamos luchando contra las enfermedades, sino que podemos integrar un cuidado humano, el no encarnizarnos con los tratamientos y con las pruebas, como poder preguntar e incluir a las personas en el plan de cuidados de una enfermedad. O sea, creo que eso es una cosa que queda por hacer y, y bueno, seguir dando visibilidad al proceso de morir, ¿no? Que es una cosa por la que vamos a pasar todos, pero que las instrucciones previas están ahí sin rellenar en un montón de nosotros, de los que nos dedicamos a paliativos todavía. O sea, que en el grueso de la sociedad, nosotros en nuestro formulario tenemos una pestañita que es instrucciones previas, si las tienen rellenas o no. Y yo diría que es un 2% de la gente que tenemos rellena instrucciones previas. Bueno, Que en tarden concreto, muchos años en el hacerlo. dato en España es el 0,85% de media. Y la comunidad autónoma que lo tiene más alto, si recuerdo bien el dato, es el País Vasco con un 4%. O sea que es de media un 0,85%. Estos son datos de la DMD que están publicadas en su página web. Esto. Sí, gracias, Vicente. La pregunta es larga, pero hay tiempo para contestarla. O sea que con calma, porque nos hemos reunido para hablar de esto y es así. Pero gracias, Vicente. Yo creo que las personas voluntarias en paliativos venimos directamente de la crisis de los cuidados, más allá de lo que está diciendo Vicente de el apartar la muerte y demás. Creo que tiene que ver con la llamada crisis de los cuidados, que es una cosa muy amplia y que afecta a muchos. Yo siempre comento que
el cuidado no está resuelto ni en la gente pequeñita, ni en las personas con discapacidad, ni en las personas cuando nos morimos. El hecho de que las mujeres hayamos abandonado, entre comillas, ¿no?, el cuidado como tarea principal, como nuestra tarea principal a partir de los 80 fundamentalmente, con la salida al mercado laboral, hace que surja en paliativos, cuando estamos al final de la vida, una soledad importante, porque ese cuidado hay que traspasarlo a algún centro, ¿no?, a las unidades de cuidados paliativos, porque en las casas no podemos, no tenemos esa disponibilidad, ¿no? Bueno, por lo menos la gran mayoría, ¿no?, cuando hay una economía boyante en una familia se puede hacer más, pero si no, no se puede, no hay manera de cubrir. Entonces venimos de ahí, entonces aparece la figura de la persona voluntaria para acompañar los momentos en que la familia y amigas, amigos, allegadas no pueden estar 24 horas. Entonces, bueno, es ahí cuando las personas voluntarias aparecen. Y creo que vamos a más, porque los tiempos son de las personas para el cuidado son muy, muy limitados, bueno, cada vez más escasos, ¿no? Y si juntamos además que, bueno, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es en la que nos movemos nosotras, pues normalmente no tienes una plaza al lado de tu casa. Te mandan donde te manden. En la Fuenfría, que Vicente también ha estado allí, sabemos que hay gente, pues yo ahora mismo estoy acompañando a un señor que vive en Aranjuez, que son muchísimos kilómetros, que es muy difícil llegar, que si además lo que hay que utilizar es el transporte público porque no hay transporte privado, es casi imposible, pueden ser 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, con muchísima dificultad. Pues el papel de las personas voluntarias va a ser cada vez más importante, porque es la única forma de paliar la soledad en un momento en que la soledad no es en general bienvenida, lo que se precisa, compañía, y entonces creo que iremos a que, bueno, que tendremos que fomentar el que las personas queramos hacer voluntariado en este ámbito, que no es muy frecuente, para poder paliar también esa soledad no deseada y muy grande, muy, muy amplia, ampliándose mucho. Gracias, Soledad. Pues, a ver, no sé si la pregunta iba como desde donde estamos como profesionales, como personas, ¿vale? Perfecto, sí, bueno, me lo he supuesto. Y pues a ver, desde la musicoterapia como entrada en el hospital, yo creo que fue precisamente aquí en la Fundación Instituto San José que se abrió a incluirla como parte del equipo, está en plantilla, ¿vale? Pues hubo una apuesta de pensar que la música podía acompañar en momentos muy finales de vida, que la música puede, pues, tejer comunicación, puede hablar de alguna manera cuando las palabras ya no están, ¿no? La música nos permite, es un lenguaje no verbal que decimos, que permite ir más allá de donde están las palabras, que nos conecta con recuerdos, que nos recuerda con personas, que nos conecta con emociones, que permite unirnos y a veces pues vivir momentos muy únicos, como pequeñas joyas, ¿no?, que se dan en la habitación, que generan resiliencia, que generan después el poder recordar cosas bonitas que uno ha podido compartir con su ser querido. Y porque la música es universal, la música nos mueve a todos, es algo que trasciende épocas, culturas y, bueno, está ahí y podemos decir y expresar muchas cosas con nanas, con las canciones que nos han acompañado toda la vida. Es como entrada en este mundo de los paliativos, pues yo creo que fue finales, pues 2009, 2010, quizá había alguna experiencia previa como equipo, en entrada en el equipo, pues más o menos hace 15 años, sigue estando ahí a pie de cama, que digo yo, en el día a día. Y ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos ahora? Pues hay mucho musicoterapeuta ya en unidades de cuidados paliativos. Estamos haciendo también proyectos bonitos, atención domiciliaria también, con adultos, con niños.
por toda España. Hay un grupo de musicoterapeutas dentro de la Sociedad Española de Paliativos, de la SECPAL, ¿vale? Que nos llamamos MUSPAL, que intentamos trabajar juntos para idear pues, pequeña investigación y sobre todo para cuidarnos, para dar visibilidad a lo que la musicoterapia puede hacer en estas unidades, con las personas, con los equipos, ¿vale? Y como autocuidado también, yo creo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues yo pienso que, bueno, un futuro muy bonito, no puede ser mejor. Veníamos de algo como una música muy silenciada, muy callada por esa presencia que no estaba, a un futuro donde la música yo creo que tiene un papel muy importante para dignificar a las personas, para dar vida, para unirnos en humanidad como personas y a la vez también pues uniéndolo con la parte científica, ¿no? Que es a veces ese gran reto que también tenemos, porque parece como somos los de la guitarra, los del arpa, los de no sé qué, pero podemos hacer ciencia también, ¿no? Y bueno, yo misma entré en una unidad de oncología en La Paz y hice la tesis con mujeres con cáncer de mama durante la quimioterapia, mientras estaban ahí conectadas, ¿no? Y fue un gran aprendizaje y esto facilitó que pudiéramos seguir abriendo, ¿no? O sea, poniendo, yo digo, semillitas y el grano de arena y paso a paso vamos avanzando. Entonces, yo no puedo estar más feliz. Y sé que has Desde estado dónde venimos, a dónde estamos, a dónde vamos, es que estoy feliz. O sea, estamos trabajando en equipo, en unión, en red. Y ya no solo a nivel español, ¿no? O sea, es como que sabes que estamos conectados a otra red ya como muy mundial. Porque son, y las Quería preguntarte por tecnologías... este congreso internacional en el que has estado, si nos puedes contar algo, porque ahí está el futuro, ¿no? De la musicoterapia, ¿o no? Bueno, un congreso mundial siempre te da la oportunidad de ver y conocer, ¿no? Cosas que se están haciendo en otros países, en otros idiomas. Y bueno, ha sido muy interesante. Fue en Canadá y son países muy tecnológicos y me he dado cuenta también a veces de lo cómo nos ha marcado esta etapa de COVID, ¿vale? Que parece que la tenemos ahí como que le hemos dado muy la vuelta, pero en algunos países ha tenido mucha fuerza a nivel tecnológico y todavía están ahí como con una presencia tecnológica que ha suplido muchas veces esta parte tan humana, ¿no? Y ha sido muy interesante de poder ver cómo nos hemos acercado, si no hemos dejado a la persona sola ahí, ¿no? Sino que nos hemos inventado las maneras para estar ahí acompañando de la mejor manera que podíamos. Y muy interesante el ver que en España hay un gran nivel, que en el mundo la musicoterapia en paliativos está plenamente arraigada y sobre todo desde nuestra área el reivindicar esa parte del contacto, la presencia, la mirada, el hablar, el susurrar, el cantar, que con la tecnología lo haces y llegamos, pero hay ese directo que no lo podemos olvidar, que está todo, que cuando estás cantando y estás acariciando al mismo tiempo, pues la parte fisiológica se pone también en línea, no se rebaja la frecuencia cardíaca, la respiración, o sea, que es como que hacemos que todo vaya en orden, en armonía. Y esto en Canadá no se ha podido ver, ¿no? Era un gustazo estar en las charlas, es una de las que más he disfrutado, en las charlas de paliativos, los talleres de paliativos. Y al mismo tiempo, bueno, pues hemos presentado un proyecto que estamos haciendo en Barcelona con musicoterapia a domicilio con niños pediátricos. Hay como niños pues en oncología, enfermedades crónicas y cuidados paliativos. La maleta viajera Qué se llama interesante. el proyecto. Sí. Hablabas de esta parte fisiológica, ¿no? Y tenía aquí algo, pues no sé, como esta cuestión de que al final de la vida hay un proceso fisiológico natural, ¿no? Que digamos que luego dependiendo de cada patología pues se va a desarrollar de una forma o de otra y de cada paciente, ¿no? La muerte acontece de una forma única, ¿no? Y quizá nada ideal, ¿no? Entonces me preguntaba cómo se aborda o cómo se acompaña en las unidades de cuidados paliativos esta realidad, porque eso que comentabas antes, Vicente, de que se habla poco de la muerte, ¿no? Este trabajo
también que hacemos desde la organización del festival, que se promueven mucho los death cafés para abrir espacios para hablar de la muerte, porque pasa también, por ejemplo, en el cine, ¿no? Con otros procesos fisiológicos que tienen mucho que ver también con las emociones y con la vida, ¿no? En sí, que es el nacimiento, el parto, por ejemplo, ¿no? Y cuando vemos en las películas cómo muere o cómo nace la gente, ¿no? Está a veces muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, imagino que en las unidades de cuidados paliativos, y bueno, también como la experiencia, ¿no? En acompañamiento como voluntaria, pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se aborda o cómo se acompaña esta realidad, ¿no? Este choque a veces entre la idea que tenemos de cómo se muere o cómo querríamos morir y lo que luego realmente sucede, ¿no? Cómo llega luego la muerte. Sí, porque tienes razón en compararlo con el parto, ¿no? Igual que está el plan de parto que tienes, ¿no? Como para hacer un parto muy natural y luego muchas veces no sale exactamente como hemos planeado. Las muertes no son siempre como en las películas, en plan suaves, despidiéndome y de la mano, ¿no? O sea, es como una manera romántica de ver la muerte que yo creo que es necesario romper, o por lo menos no ir con esa idea tan preconcebida. Es verdad que hay muertes muy bonitas y muy en calma. Y no sé, esta semana me acuerdo con lo de la música que contaba Mireia, una familia que tenía puesto un mantra en una habitación a una mujer que no estaba bien controlada de síntomas, pero la estaban tratando a la familia con un amor y con una música de fondo que entrar en la habitación ya de por sí daba paz. Si luego encima ponemos una medicación que puede ajustar los síntomas, la sensación era ideal, entre comillas, ¿no? Era como yo quiero esto para mí, la verdad. Esa era un poco la sensación. Pero creo que hay dos partes, ¿no? En esto que preguntas. Por un lado está la parte física, que es con todos los síntomas que van apareciendo, que con todas las medicinas que tenemos, podemos ir intentando ajustar para que sean lo menos desagradables posible. Es raro que del todo, no podemos aliviar los síntomas y es raro las veces que no conseguimos aliviarlo nada, ¿vale? Que a veces puede pasar. Esto que decíamos de la parte de quitarle la parte de romanticismo. Siempre vamos ajustando. Una de las maneras que hacemos es explicar mucho a las familias qué cosas pueden ir apareciendo y tenemos mucha medicación que llamamos de rescate, que sirve para las cosas que puedan, eventualidades que puedan pasar o síntomas desagradables que puedan aparecer, intentar facilitar anticipando las cosas para que no haya tanto impacto, ¿no? Porque una de nuestras tareas es que el impacto de la muerte no sea demasiado traumático, ¿no? Como suavizar ese impacto. Y eso es mucha labor informativa. Y luego está la parte como más psicológica, que ahí sí que es claro, que igual que la gente no se muere de manera ideal, tampoco el afrontamiento es el ideal. O sea, es maravilloso cuando una persona hace un proceso de entrar a lo mejor más enfadado con lo que le está pasando, con estar muriéndose, y cómo respetando ese enfado y dándole espacio y poder tener el tiempo, que algunas veces lo tenemos, durante varias semanas para poder ir trabajando, transitando y respetando, y eso se transforma en una situación como de más aceptación o más tristeza, va evolucionando hasta que la persona puede fallecer en paz, ¿no? Eso cuando lo ves es una preciosidad. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que se va enfadada, ¿no? Y hay que poder respetar y acompañar, como decíais también antes, acompasar nuestro paso a donde está la persona, ni a hacerle ver algo que no quiere ver, ni a quererle quitar de una emoción que es la que le toca vivir, ya sea tristeza, enfado, miedo, y ahí poder acompañar a la persona en lo que está viviendo y respetando que esa es su manera de afrontarlo, ¿no? Hay una canción de Silvio que dice que yo me muero como viví, ¿no? Y hay una parte que a veces pasa, ¿no? Que la gente que en sus reacciones emocionales en otras crisis vitales ha reaccionado desde el miedo, pues llega al final y vuelve a ser desde el miedo o desde la negación, ¿sabes? Y eso, ya te digo, importantísimo respetarlo para ir acompañando. A veces se da el proceso de transformación porque el hecho de que alguien te respete donde estás ya es un paso, como que cambia un poco la dinámica, ¿no? Qué bonito lo cuentas, Vicente. A pesar de que a veces es verdad que es muy duro, pero qué bonito lo cuentas. Sí, sí, lo cuentas muy bonito, ciertamente. Además de esos dos aspectos, el físico y el psicológico, el papel, me parece a mí, del voluntariado está en el plano espiritual, que también es otra de las dimensiones, ¿no? que tenemos y que
y que cobra especial importancia en el final de la vida, entendiendo además, porque claro, esa parte que decías eso de las pelis, ¿no? Y demás de morirse de esa manera tan... es que, bueno, eso es el punto y final, pero es que la muerte es un proceso que... Bueno, a no ser que te mueras de repente, pero habitualmente, y además de lo que estamos hablando, ¿no? Desde los paliativos lo que vemos es un proceso, ¿verdad? Es algo que tiene un principio desde hace mucho y bueno, que a veces el principio no sabemos cuál es, pero bueno, que está ahí y que vamos viviendo y que hay que ir acompañando en todo en ese proceso. Por supuesto, dando todo el espacio, no quitando el protagonismo a quien lo tiene, que es esa persona que se va a morir. Ya seré yo protagonista cuando me toque morirme a mí. Ahora el protagonista es esa persona que está en esa habitación y que hay que respetar todos sus deseos constantemente, de saber, de no saber, de enfadarse, de no enfadarse, de esos miedos. Y las personas voluntarias también acompañamos sin ocultar o sin retirarnos de ningún tema de conversación, porque precisamente para eso estamos. No intervenimos, no hacemos una intervención psicológica porque no somos psicólogas y aunque lo seamos, tampoco la tenemos que hacer porque es otro papel, es desde ese plano espiritual para poder hablar de ese sentido de la vida, que es lo que nos empieza a mover cuando llegamos al final de la misma. Todo aquello que tenemos pendiente, aquello que queremos ir cerrando, todos esos miedos que son casi, bueno, inevitables o muy habituales en las personas cuando llegamos al final, tener miedo, esa incertidumbre de a dónde vamos a ir, qué nos vamos a encontrar, será el final o habrá un algo más o dejará de haberlo y cómo será, me encontraré con otras personas, no me bueno, todo eso, las voluntarias y los voluntarios estamos entrenadas para poder recoger todas esas cuestiones y no vamos a solucionar nada, claro, porque esto es una tarea de cada una y de cada uno, pero sí que abrimos nuestros oídos y acogemos, cosa que a veces ni siquiera, primero porque hay veces que la familia, como decíamos antes, pues no puede estar tan presente como profesionales y voluntarias. Y otras veces porque no queremos decírselo a nuestras familias, porque no tenemos, unas veces por falta de confianza y otras veces pues porque no queremos hacer daño con nuestras sensaciones y nuestros sentimientos al final de la vida, no queremos compartirlos con alguien que pensamos que vamos a hacer daño. Entonces lo ocultamos y aparece una desconocida que puedo ser yo por esa habitación y a bocajarro entran cosas de lo más profundo de una persona que yo siempre pienso, ¿cómo es posible que me estén contando esto a mí si es algo que si yo no reconozco? Y sin embargo, pues te lo cuentan, te cuentan esos miedos, esas dificultades para afrontar esa dificultad de aceptación, porque no siempre es tan fácil como, ay, qué bien, me voy a morir y ya está. No, para llegar a aceptar hay que pasar por mucho. Habitualmente, hay de todo, claro. Y yo me siento una privilegiada cuando alguien puede abrir su alma, su espíritu, ¿no? De esa manera conmigo y puedo servir, bueno, para recoger todo eso y poco más, porque claro, insisto en que poco más se puede hacer, pero creo que es una barbaridad, ¿no? Cuando no hay otra persona y cuando alguien te confía su intimidad de esa manera, creo que, bueno, yo me siento totalmente afortunada, privilegiada y siempre digo que al final a mí pues la muerte me da la vida, porque todo esto me está dando vida y me enriquece y me hace ser como soy, que creo que me hace ser mejor, lo cual es fantástico, ya qué más se puede pedir. Qué auténtico, Soledad, lo que compartes. Gracias. Sí. Qué alegría escucharos, ¿no? Y sentir esa resonancia. Y no sé, estaba pensando en el papel del equipo, que el equipo somos todos, ¿no? Y en ese que uno se abra de corazón es porque a ellos se ha generado esa confianza, porque Soledad, porque Vicente, porque Sara, porque yo, porque las otras personas que estamos ahí,
ese día entramos a la puerta, llamamos con el máximo cariño, ¿no? Y pues con nuestra máxima disponibilidad a ver qué es lo que nos encontramos. Hay esa capacidad de que la persona se abra, ¿no? Que nosotros vamos dispuestos y abiertos, pero los tiempos de cada uno, como decía Vicente, también, ¿no? Ese respeto a esos tiempos es muy grande, porque no podemos correr, no podemos forzar. Y yo pienso que el hecho de acompañar en equipo y de acoger en equipo es maravilloso, porque nunca sabes si la persona se va a abrir pues con el voluntario, con el médico o la médica, con el trabajador social, con la musicoterapeuta, con el vecino que pasa en ese momento, o sea, es como si se da, ¿no? Porque también puede ser que no se dé y que hayan esas muertes con tanto sufrimiento que estaba explicando también Vicente, ¿no? Y del respetar, que no todos son mantras bonitos, ¿eh? Y cuando has dicho lo del mantra maravilloso, digo, sí, digo, pero yo he visto gente morirse con ACIDC y entrar ahí porque era su música y estar ahí como en momentos de como que de un dolor total, que no había manera ahí de calmar nada, ¿vale? Y que estaba todo, y con Tamara, una compañera, decimos, pero si esta persona le gusta, pues ya, y tiene las fotos ahí, que ha ido a todos los conciertos de heavy metal, ¿por qué no le ponemos heavy metal, no? Y fue como si le hubieras cantado una nana, fue algo que le fue directo a la vena, al espíritu, no sé dónde, y fue, ahí está, ¿no? Y dices, con eso yo sí que me suelto, me relajo, acepto y puede ser cualquier cosa. O sea, que decid vosotros qué músicas son importantes para vosotros, ¿no? Porque, y puede ser igualmente maravilloso, pues eso, con un himno y con cualquiera, porque al final es la música de las personas, ¿no? Las que nos conectan y nos llevan a traspasar cosas. Y estaba pensando también desde la unidad donde estoy ahora trabajando, ¿no? Que es daño cerebral, donde allí precisamente las personas las tenemos en un estado como muy crónico, mucho tiempo, muy permanente. Y todo este proceso que en paliativos se vive, ¿no? de estar acompañando, aunque el tiempo que esté con nosotros es corto y la labor de equipo es muy grande porque se tienen que pasar muchas cosas, ahí estamos con personas donde la capacidad de comunicación es muy mínima, que pueden estar mucho tiempo, que son unos duelos familiares muy largos, que al final normalmente es como muy rápido también, ¿vale? Porque es como que pasamos de una cosa muy estable a un desenlace, y las maneras de abordar ahí el final pues no son fáciles, ¿no? Es como desde ir recordando las músicas que a lo largo de meses y quizá años hemos estado pues cantando, pero que hay todo otro tipo de trabajo y de morir, que no sé, yo siempre lo saco, ¿no? Porque pienso que morimos en todas partes, pero que hay unidades donde realmente morir no sé si es más fácil, se da igual porque le ponemos todo el cariño, ¿no? Pero sí que exige otra flexibilidad, otra mirada y otra toma de conciencia de morir. Y bueno, pues aprovecho para sacarla. Sí, que importante esto que dices, ¿no? De estas otras unidades donde también se muere, ¿no? Es que nos podemos morir en cualquier sitio, o sea, el tema es que lo tengamos preparado y previsto, ¿no? Porque no sabes nunca, ¿no? O sea, es como, creo que el hecho de trabajar al final de la vida nos hace ser muy conscientes del valor de la vida, ¿no? A todos, ¿no? Del presente, del celebrar la vida a cada momento, pequeñas cosas, porque no sabemos nunca, ¿no? Y creo que es para mí como el gran aprendizaje, sobre todo al principio de todo, cuando estaba allí empezando, que era, wow, aquí hay personas que están muy vivas en estas unidades, ¿no? ¿Y cómo estás tú de vivo o de viva, ¿no? ¿Dónde estás tú colocada dentro de la vida? Porque estamos con personas que se mueren, pero ¿y tú dónde estás? ¿Y tú desde dónde te mueves y desde dónde acompañas, ¿no? Y estás celebrando, si tú te lo permites, pueden pasar cosas muy bonitas también, ¿no? Antes mencionabais el tema de la gente que sí que tiene firmadas o registradas sus últimas voluntades y me surgía esa pregunta, ¿no? Si podíais como de alguna manera transmitir un mensaje de
a las personas que aún no han hecho su testamento vital, cómo cambia todo, ¿no? Cuando en las unidades de cuidados paliativos encontramos un paciente que tiene su testamento vital registrado y que ha hecho esa reflexión, porque claro, el testamento vital es un documento, sí, que descargas una página web de tu comunidad autónoma y registras, pero no es solamente eso. La gente no lo está firmando y registrando porque eso supone una reflexión y un mirar de frente, que llegará un día en que mueras y te toca pensar en cómo, si quiero que me reanimen, si no quiero, si quiero que una soporte vital artificial o no. O sea, requiere visualizar casi, ¿no?, tu propia muerte. Entonces, me gustaría saber, por también animar a la gente, ¿no?, a que tome o sea, como que dé ese paso, ¿no?, que es muy importante. ¿Cómo ayuda al equipo de cuidados paliativos que una persona haya hecho esta reflexión y que haya registrado este documento también como personal sanitario, ¿no?, o personal que está en esta unidad? Pues yo creo, es que lo has dicho muy bien, yo creo que no solo ayuda al equipo sanitario, que también ayuda muchísimo a la familia, o sea, va a ayudar mucho a tu familia el que tú hayas hecho esa reflexión de valores, de hasta dónde quieres llegar y dónde quieres que lleguen contigo, ¿no? Y luego te ayuda a ti personalmente porque te estás como asegurando, no es una seguridad al 100% evidentemente, pero estás dando una dirección, un rumbo de por dónde quieres que vayan los cuidados tuyos al final de la vida. Pues creo que tienen los tres ejes, o sea, por ti, que creo que es lo principal, por tu familia, que para mucha gente es muy importante, y eso es verdad que se observa mucho sufrimiento cuando de repente una familia tiene que tomar decisiones por una persona que de repente ha perdido la capacidad de decidir. Y cuando eso viene muy de golpe, ahí hay muchas personas a las que les cuesta mucho tomar la decisión. A ver, que normalmente es una responsabilidad compartida con el equipo médico, ¿no? El equipo sanitario. Pero bueno, no deja de ser difícil, ¿no? Y sí se escuchan algunas frases de, joder, es que tener que tomar esta decisión me parece muy complicada. Y las personas que tienen las instrucciones previas rellenas, es lo que digo, creo que tienen un rumbo que facilita mucho también el equipo sanitario, evidentemente, porque la familia, cuando ya se ha hecho esa reflexión, normalmente ya está al tanto de esa reflexión, todo rueda de una manera más fluida, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que están ahí las resistencias porque es lo que dices, hay que como que visualizas tu propio proceso de morir. Y Sol, la psicóloga de la Fuenfría, y yo lo hicimos hace un año. O sea, estuvimos ahí dilatándolo un montón. Y al final luego te pones y son cosas como con mucho sentido común y que vas rellenando y dices, bueno, claro, si es que esto lo quiero, esto no lo quiero. O sea, luego no es tan difícil como todo el proceso previo, que para mí fue lo realmente difícil. Luego, una vez que me puse a hacerlo, no me resultó tan complejo tomar la toma de decisiones. A mí me parece que es la respuesta a la libertad humana. Hasta el último momento. La libertad la tenemos que ejercer casi desde que nacemos, bueno, según vamos pudiendo tomar decisiones. En ese momento ya somos libres y a partir de ahí, hasta que nos morimos, pues tenemos que seguir ejerciéndola y nos ayuda la reflexión. Claro, no podemos ser libres si no sabemos cuáles son nuestras opciones. Si no hay ninguna opción, no hay libertad que valga, es hacer lo que... Entonces, esto nos da, la reflexión nos ayuda a ver cuáles son nuestras opciones y qué es lo que queremos en cualquier momento, pero igual que hacer un testamento de bienes, aunque no tengas nada, me da igual, y mis fotos, y mis seres personales, yo decido qué es lo que quiero que se haga con ellos, que se tiren, es mi decisión, y la pongo por escrito para que el resto lo sepa, porque así ayudaré también al resto, pero primero me estoy ayudando yo a mí misma, como decías, Vicente, creo que es evidente, porque yo sé, son mis cosas, mi vida, yo tengo que tomar las decisiones de qué quiero que se haga con eso. Lo que hay aquí se tira todo sin que lo miréis, porque es mi vida y quiero que no se vea, ¿no? Y lo mismo hacer un testamento digital, que no se está hablando y creo que es fundamental. ¿Qué va a pasar con todo eso que queda en esas nubes que no sabemos muy bien qué significan, pero que por ahí está y que forma parte también de nuestras vidas, ¿no? Son tres testamentos que reafirman la libertad del ser humano y que nos ayudan a reflexionar. Cuando nos planteamos hacerlo, nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia vida, que es lo único que tenemos. Más allá de las creencias que haya, ¿no? Pero ahora mismo lo único que tenemos es nuestra vida y tenemos que tomar nuestras propias decisiones respecto a ella, porque también se puede decidir qué hacen con mi cuerpo, pero estamos decidiendo de mi vida.
qué quiero que ocurra mientras estoy viva. ¿Mm? Entonces, me parece que si no, el ser humano deja de ser humano, si no puede tomar esas decisiones, es otra cosa que se maneja, bastante nos manejan, como también en algo que podemos, pues reivindico el que lo hagamos, me parece que es algo muy sensato y que vamos, debería ser algo que va a ayudarnos y ayuda a nuestras familias, desde luego a nuestros seres queridos. Pero va de suyo, claro, pues sí, ¿cómo no? Es igual que si te mueres sin un testamento de bienes, es que estás haciendo una puñeta, pues venga, vayamos allá, que no es muy caro y se hace en un momento, y si no, déjalo escrito, es igual, por lo menos déjalo recogido, ¿no? Y efectivamente al personal sanitario, pues ¿cómo no vamos a ayudar? ¿Por qué tienen que tomar decisiones que no les corresponden? Porque son de la persona. Volvemos otra vez al protagonismo. ¿Quién es protagonista? Pues la persona viva, la que está enferma, a la que hay que cuidar. Esa es la protagonista también en este caso. Gracias, Soledad. Totalmente de acuerdo con vosotros. Es el hecho de que te plantees, ¿no? Ponerte delante del papel, leerlo y tomar esa valentía que a veces toma tiempo, como dice Vicente, ¿no? Es que te hace darte cuenta de que no somos infinitos, que nuestro cuerpo es como que no somos permanentes, no es la impermanencia que hablan también muchas tradiciones. Imagínate pues a ti pues cómo vas a estar en un final de cómo es tu muerte, o imagínate pues muerto, ¿no? O sea, estoy aceptando que yo me muero. Entonces esa reflexión que decimos, ¿no? Que es como que la queremos, sí, vale, muy bien, pero y estamos siempre proyectando ahí en un futuro de lo que vamos a hacer y nos vamos del presente, nos permite reflexionar sobre cómo estamos viviendo, ¿no? Y de que somos personas humanas con un billete de vuelta a nivel corporal, ¿no? Entonces esto para mí es la gran trabajera que hay ahí de fondo. Es: acepto que yo me muero algún día, después, vale, lo acepto, vale, ¿cómo quiero que sea, no? Y por otro lado, lo que decía también Soledad, ¿no? Una vez está la persona que se ha planteado todo esto, lo ha dejado por escrito y te llega a una unidad, tenemos que velar porque esto se cumpla, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Me contaba una compañera no hace mucho, una mujer que había escrito ahí sus voluntades, y ella en una residencia, y ella no, dejó escrito que no quería morirse en un hospital. Era de esas personas que están en una residencia durante años, ¿no? Que su vida, su familia es la residencia, y era, pues bueno, claro, a veces te tienen que derivar si hay alguna cosa muy, muy grave, ¿no? Y le decía, vale, pero yo quiero morirme, y lo había dejado escrito, ¿no? Que yo quiero morirme en la residencia porque es casi como mi casa. Y no se dio porque no sé, porque a última hora pues apareció familia, ¿no? Y como que no podían entenderlo, y hubo movimiento y se murió en el hospital, ¿no? Y él había dicho que se quería morir ahí. Y es como hay algo que lo llevamos ahí y decir, jo, tanto que la conocemos y la queremos a esta mujer, ¿no? Y era algo que ella deseaba realmente, de estar acompañada con su familia, lo que ella sentía, su familia, que no pudo darse, con lo cual, que también por alguna cosa sería, ¿no? En estas cosas de aprendizaje, pero ¿qué decimos? Y quizás, como también decía antes Vicente, ¿no? Que a veces haces un plan de parto y acaba siendo una cesárea, ¿no? O sea, hay esa parte en la que nos toca aceptar también que el final de la vida será al final como sea, ¿no? Pero haremos lo posible para que pueda respetarse nuestra dignidad o lo que nosotros entendemos que es digno. Sí, yo creo Nos que quedan... además del papel es la comunicación, ¿no? O sea, el poderlo comunicar, no solo dejarlo escrito donde sea, sino esa valentía de poderlo compartir con, por ejemplo, yo qué sé, yo con mi madre, ¿no? Hace un par Nos de quedan, años Mireia, unos minutitos muy tuvo un breves. accidente muy potente, ¿no? Entonces esto movió un montón de cosas, y hemos hablado un montón de la muerte y de cómo ella quiere ser y del testamento vital y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando estas cosas las puedo hablar con gente muy cercana a la que quiero, digo, pues vamos bien,
vamos bien como sociedad, ¿no? Porque esto es como la taca doble que decimos en catalán, que se va expandiendo, pero es que no solo es la reflexión, es compartirlo y velar por eso. Sí. Nos quedan unos minutos solamente, así que me gustaría cerrar y despediros, daros las gracias por haber acudido a este llamado que hemos hecho así para conmemorar este día, el Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Y os agradezco muchísimo que hayáis estado, ha sido un lujo contar con vosotros y que sois personas con muchísimos años de experiencia en el acompañamiento. Y bueno, pues daros las gracias y quiero recordar también que la página web de nuestro festival es dandovidalamuerte.org y que el festival será del 1 al 5 de octubre, que en esa página se pueden consultar el programa del festival. Y muchísimas gracias, de verdad, ha sido todo un lujo. No sé si queréis cerrar con alguna palabra, algo que para vosotros es significativo, lo que queráis. Bueno, agradecerte mucho la invitación. Me parece que tienes una parte súper cálida y cómo pones al servicio todo lo que has aprendido y vivido y bueno, y eso pues te honra y bueno, toda mi admiración y cariño. Vale. Gracias. Y yo también te iba a dar las gracias únicamente y bueno, seguir agradeciendo, ¿no? Las gracias me dan para ti, para este rato tan agradable y para el poder ejercer mi voluntariado donde lo ejerzo, que a mí me parece que es muy de agradecer, es fantástico. Que sigamos compartiendo, ¿no? Momentos con tanta armonía, porque es lo que estamos viviendo, que esto se va expandiendo, que podamos llegar a muchas personas, a muchos corazones, a muchas, no sé, gracias Sara por la labor que hace continuamente. Y la cantábamos, estuvimos ahí porque no tiene que haber tristeza tampoco, ¿no? Y no sé, no dejemos de cantar a la vida, Dios. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, muchas gracias, Mireia. Estupendo. Quiero corregir porque dije del 1 al 5 de octubre y no, el festival es del 1 al 5 de noviembre, que le cambio de la fecha. Has cambiado el mes. Bueno, he cambiado el mes así rápidamente. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y espero veros a todos muy pronto.